Hola. Creo que tengo que cambiar el saludo de los vídeos porque ya no me gusta el de antes, así que tendré que pensar para los próximos vídeos. Bueno, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a estar mostrando y explicando un poco cómo me organizo yo normalmente para la universidad. Y es que ahora, como ya sabréis, es todo prácticamente online, tengo muy pocas clases presenciales. He tenido que adaptarme un poco a todo esto porque obviamente desde ya la primera cuarentena que tuvimos que pasar en 2020 ya empecé como a reorganizarme y a cambiar mi manera de estudiar y mi manera de hacer el trabajo en casa. Y sí que he adquirido algunos hábitos que no tenía antes, por ejemplo, en cuanto a cómo me organizo. Hay cosas que antes no usaba que ahora sí, y la verdad es que me van muy bien, y entonces os voy a estar mostrando cómo las uso. Intentaré hacer un vídeo donde recoja todo eso para que tengáis varios ejemplos de cómo me organizo yo. Entonces lo primero de todo que os quiero estar enseñando es cómo suelo usar yo mi bullet journal, porque es básicamente mi agenda, mi planificador. Obviamente no tenéis por qué usar un bullet journal, esto está claro, cada uno usa lo que le va mejor. La verdad es que va muy bien el hecho de poder hacer tú las semanas desde cero sin que esté ya hecho el planificador, digamos, las semanas impresas, como puede ser una agenda. Puedo adaptar el volumen de trabajo que tengo que hacer para un día o para una semana, puedo adaptarme de si planifico la semana así como global o en general, o si planifico cada día de la semana por separado para ver pues qué carga de trabajo tengo cada día. Sí, como os digo, la verdad es que me he adaptado muy bien a este método, pero obviamente si no os funciona, si lo habéis probado y no os sirve, podéis usar una agenda normal y corriente o un planificador, o incluso cualquier otro método de organización que os vaya bien a vosotros. Entonces yo lo que suelo hacer en mi bullet journal es hacer el calendario del mes así más en general, para apuntarme pues fechas importantes como pueden ser trabajos, exámenes, y luego ya empiezo con la organización por semanas, que como os digo, a veces puede ser una página solo, pueden ser 2 páginas, depende de cuánta faena tenga esa semana. Al no tener clases cada día online, pues hacía como una lista de cosas que tenía que hacer en esa semana, y si alguna tenía una fecha concreta de entrega, pues sí que me lo apuntaba, pero eran cosas como más a lo largo de la semana para ir haciendo. Entonces ahí dependerá mucho de cómo os vaya mejor a vosotros el planificaros en vuestro bullet journal. Y entonces con lo que serían los días, por ejemplo, yo lo que suelo hacer es anotarme primero en cada día las clases que tengo que hacer, y luego ya debajo de pues el listado de clases que tengo que hacer me apunto directamente ya como los deberes, las tareas, los trabajos que tengo que ir haciendo. Y también otra cosa que os recomiendo mucho, hablando ya de asignaturas y de la universidad, es que si por ejemplo os ponen unos deberes o un trabajo un día, yo tengo ya la costumbre de hacerlo ese mismo día o al día siguiente como muy tarde, para luego el resto de la semana no preocuparme más de eso, que suelen ser cosas que a lo mejor tienes que hacer de una semana para otra y dices, bueno, ya lo haré durante esta semana, y luego al final pues por lo que sea se te olvida, o al final te da pereza hacerlo, porque nos ha dado pereza a todos alguna vez. Entonces es una cosa que sí que os recomiendo, que que yo me he acostumbrado a hacerlo así, pero obviamente pues es como un consejo que os puedo dar a este nivel. Y ya pues para terminar hablando de bullet journal, sí que el bullet journal lo recomiendo mucho si estáis ya metidos en el tema, porque como ya os podéis haber dado cuenta, al poder hacerlo desde cero puede ser tanto una agenda como un diario, como un cuaderno de notas, es decir, puede ser cualquier cosa que os sirva para organizaros. Entonces ese sería el primer método que uso yo para organizarme para la universidad. Vamos a hablar ya de horarios, que obviamente los horarios aquí dependerá, cada uno tiene horario de mañana, horario de tarde, pero el hecho de poder tener el horario bastante a la mano, tanto sea impreso como en tu agenda como en tu móvil, ayuda muchísimo, sobre todo pienso yo, para poder organizarte lo que sería el día siguiente. De un día para otro puedes organizarte más o menos viendo qué clases tienes en ese día o cuántas horas tienes ocupadas en ese día, y ver cuántas horas tienes pues para luego aprovechar y hacer toda la faena que te van poniendo durante el día. En mi universidad lo bueno que tiene, como en muchas otras, es que el horario te lo dan también en Google Calendar. Tú puedes suscribirte al horario de la universidad y ponerlo en Google Calendar, con lo cual está muy bien porque obviamente todos podemos descargarnos la aplicación en el teléfono móvil. Entonces yo, por ejemplo, ya desde que empecé la universidad me he acostumbrado mucho a usarlo,
pero ahora mucho más con todo esto de que estamos en casa, me lo organizo todo bastante mejor, es decir, entonces mi opinión sobre Google Calendar, que lo llevo usando mucho tiempo, es que es muy cómodo porque puedes crear muchos horarios, es decir, puedes crear más calendarios dentro de tu propio, dentro de la aplicación. Y yo lo que suelo hacer es hacerme varios calendarios con diferentes colores y un nombre diferente, pues para diferenciar lo que sería la universidad, las cosas personales, el deporte y cosas extras como los vídeos y cosas así. Entonces yo muchas veces lo que suelo tener en cuenta cuando voy a la universidad es también añadir lo que son los trayectos, porque yo no vivo en la ciudad donde está la universidad, entonces tengo un trayecto y eso lo cuento ya como una hora de ida y una hora de vuelta, que no es una hora completa, pero sí que lo cuento para tener más o menos pues un poco ya visto cuántas horas libres tengo al día. Evidentemente Google Calendar lo podéis tener tanto en el móvil como en el ordenador, simplemente pues que yo lo tengo en el móvil porque es lo que más uso durante el día básicamente, pero en el ordenador lo podéis usar igual de bien. Y luego también tenemos otra herramienta que la verdad es que cuando la descubrí pensaba que era una tontería, pero la llevo usando mucho tiempo ya y me está gustando mucho, y es básicamente Taskade. Genial, es decir, tú puedes hacerte tus propias listas, tus propios proyectos, hacer una lista de tareas que tienes que hacer, una lista de proyectos que tienes que terminar. Yo lo que solía hacer era apuntarme pues el temario de cada asignatura, y a medida que yo lo iba haciendo como el resumen de la teoría, hacía los ejercicios de ese tema y terminaba ya todo eso, lo tachaba en esta aplicación que os comento, y pues todo eso llevarlo al día a veces se nos va un poco de las manos. Entonces ahora que estamos tanto en casa y tenemos que tener tanto control de qué cosas tenemos que ir haciendo cada semana de cada asignatura, pues esta herramienta la verdad es que me gustó mucho y de hecho la sigo usando a día de hoy, entonces por eso también os la recomiendo bastante. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que hay tantos tipos de organización posibles que podemos usar, que realmente no quiere decir que el método que le funcione a una persona le puede servir a otra por igual, es decir, cada uno puede necesitar un método diferente. Y a lo que voy con esto es que tenéis que tomaros vuestro tiempo. Si todavía no tenéis un método de organización definido para vosotros, simplemente tenéis que tomaros un poco de tiempo para encontrarlo y tener paciencia, porque muchas veces se trata de ir probando hasta encontrar un método que te sirva y que realmente utilices y te funcione, porque muchas veces, como os comento, hay muchos métodos que mucha gente dice que son los mejores métodos de organización o métodos de estudio, y muchas veces no nos damos cuenta de que no hace falta seguir esos métodos que nos están diciendo, simplemente encontrar uno que te sirva. Entonces muchas veces es un método de organización propio que te creas tú mismo combinando varios métodos ya existentes, entonces ahí ya dependerá de cada uno, y por eso lo que quiero decir es que tengáis paciencia para encontrarlo, porque muchas veces no es fácil ni rápido, pero simplemente que lo tengáis en cuenta. Entonces, un método muy sencillo que sí que os puedo recomendar, que no tiene nada que ver con el bullet journal, bueno, sí se basa un poco en el bullet journal, pero venía antes que este, y es el simple método de hacer una lista de cosas que hacer cada día. Es decir, esto lo puedes hacer la noche anterior al día en que vas a hacer todas estas tareas y simplemente hacerte una lista de las cosas que tienes que hacer durante el día, y pues si algunas tienen una hora o un horario en concreto también anotarlo, pero es un método tan sencillo como simplemente hacerte una lista de cosas que hacer y luego irlas tachando a medida que las vas haciendo. Obviamente tienes que tener muy claro cuánto tiempo libre tienes en ese día para hacer todas esas tareas. Obviamente si tienes que ir a trabajar o si tienes clases, no tendrás todo el día libre para hacerlo. Entonces también tienes que tener muy claro cómo organizar el tiempo, que eso es ya otro tema, pero es cómo organizarte el tiempo que tienes libre para poder hacer todo eso. Así que bueno, después de toda esta charla que os he dado en el vídeo de hoy, espero que os haya servido al menos para tener un poco claro pues cómo me organizo yo ahora con las clases online y presenciales. Y la verdad es que espero que a alguien de vosotros os sirva, porque sinceramente sé que mucha gente me sigue también porque hago bullet journal, pero muchas veces no muestro cómo lo uso realmente, solo muestro la planificación del mes,
el cómo uso realmente mi bullet journal, porque sí que hago la planificación del mes y eso lo veis en los vídeos, pero no veis realmente cómo lo uso, y eso a lo mejor es algo que os pueda ayudar un poco más a entender pues cómo me organizo. Entonces sí que tengo pensado hacer más tipo vídeo de inspiración, que no tanto, que no sea tan pautado como este tipo de vídeos que estoy haciendo ahora, que sea más improvisado, más de inspiración y más de cómo realmente uso mi bullet journal, porque obviamente todo esto de las semanas, de cómo planifico las semanas y cómo uso el bullet journal, eso no lo veis. Entonces, pues si os parece bien ese tipo de vídeos también me lo podéis dejar en un comentario, y así pues pronto empezaremos a tener más vídeos de ese tipo. Así que bueno, eso es todo lo que os quería decir en este vídeo. Como os digo, espero que os haya servido y que os haya inspirado también un poco a pues tal vez cambiar vuestro método de organización, o al menos pues a poder encontrar un método que realmente os sirva. Y sí, sin mucho más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!